Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. He aquí tu siervo yo soy, aquí en tu altar, buscando la fuerza que me da tu poder, las fuerzas que me da tu poder. He aquí tu siervo yo soy, aquí en tu altar, buscando las fuerzas que me da tu poder, las fuerzas que me da tu poder. Quiero adorar en tu altar, quiero adorar en tu altar. He aquí tu siervo yo soy, Jesús, lléname. Quiero adorar en tu altar, quiero adorar en tu altar. He aquí tu siervo yo soy, Jesús, lléname. Bendeciré a Jehová. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Busque a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandecer a Jehová conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Que a Jehová
y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Aleluya, gracias Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Yumeli Sánchez y estoy aquí para dar testimonio de cómo el Señor me trajo al conocimiento de su palabra. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Y bueno, quiero compartir mi testimonio con ustedes, esperando que sea de bendición. Bueno, cuando tenía como de 8 a 9 años, el Señor me da un sueño. Yo venía en el sueño, vengo por la ribereña. En ese entonces no estaba la ribereña, como a la altura de un semáforo que está antes de llegar a la Caruceña, que es donde yo vivo, y en el cielo arriba alto veo una nube que es exactamente, no es coincidencia, es exactamente como está la fotografía de la nube, que nosotros, bueno, yo por primera vez la vi en el año 1989, que fue cuando recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Anteriormente yo no la había visto, pero en ese sueño yo vi esa columna, pero no como fotografía, sino como viviente, real. Estaba arriba y yo iba así como que en un carro o algo así, y él me miraba. Yo le veía los ojos, el rostro, pero así igualito como está ahí en la fotografía, pero él me miraba. Eso fue todo el sueño. Bueno, aproximadamente en esos mismos tiempos, tendría yo como 8 o 9 años, o quizás los 9. Eso sí fue una experiencia para mí. Fue como el primer llamamiento que el Señor me hizo, algo así. En ese entonces había una ruta de autobús que salían de la Caruceña y pasaban por aquí, por la 34. Cuando el autobús pasa viene por la 16, alguien le da señas, aplaude que se va a bajar. El autobús sigue y casi que se detiene al frente de la puerta de aquí del tabernáculo, pero él sigue un poquitico más quedó como diagonal, pero del otro lado de la acera. Yo venía de pie, porque muchos pasajeros veníamos de pie. En eso que se me va la mirada hacia la entrada del tabernáculo y observo que lo que deduzco es que acaba de salir una reunión. Habían personas afuera, hermanos, hermanas, habían niños, habían jóvenes como de mi edad, habían adolescentes. Yo tenía como 9 años. Cuando yo observo eso, sentí una atracción, pero demasiado fuerte, una atracción que me decía: bájate, bájate. Era como de bajarme y abrazar a esas hermanas, a las niñas. Entonces, la misma atracción como que se me era: bájate, bájate. Yo decía: no, ¿cómo me voy a bajar? Yo era una niña muy, muy tímida. Yo decía: pero ¿cómo me voy a bajar si yo no conozco a nadie? Yo contestaba dentro de mí. Y todavía sentía la atracción: bájate, bájate, bájate. Y yo: no, ¿cómo? Y miraba, y bueno, en eso el pasajero que se iba a bajar bajó, arranca el chofer, y me quedé mirando y triste porque no me bajé. Esa fue una experiencia que me pasó inolvidable. Bueno, eso fue como la edad de 9 años. En el transcurso de mi niñez, mi juventud, fui leyendo la Biblia. Como les dije, mi mamá nos instruyó yo creía que la verdad, yo decía que la verdad era la Iglesia Católica. En ese entonces yo no tenía conocimiento, ignoraba las cosas de Dios y de su palabra. Resulta que un día
como de 15 años, estaba buscando algo en mi casa que mi mamá me mandó al cuarto donde guardaba las cosas, y viendo que yo me cansé de buscar y buscar, no conseguí, como descansando, me quedo quieta y miro un cajón y está una Biblia, bueno, nosotros, una Biblia católica, porque decía católica. Y nunca en mi vida había leído una Biblia completa. Y en eso yo la vi, me acerqué, la tomé y la abro. En lo que la abro, se me abre en Éxodo 20. Y empiezo a leer, donde Dios le está hablando a Moisés, dándole los mandamientos, y empiezo a leer los mandamientos. Cuando yo llego a ese mandamiento que dice, no te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de... Cuando yo leo ese mandamiento, yo me asombré, yo dije, Dios mío, pero si esto es lo que hacen en la iglesia, adorar imágenes. Para mí, en ese momento, cuando yo leo todo ese mandamiento, es como que si se me quitó de mis ojos un velo. A partir de ahí, yo dije, no, en la iglesia católica no está la verdad. Entonces, automáticamente, esto no se lo expresaba yo a mi mamá, eso lo estaba viviendo yo dentro de mí. Y automáticamente dentro de mí, no automáticamente, sino que yo creo que fue a partir de ese entonces que empezó dentro de mí una búsqueda. Yo quería la verdad, buscar la verdad, yo quería saber la verdad, dónde estaba Dios en verdad. Y empecé dentro de mi corazón, era como un clamor, una búsqueda, y fue transcurriendo los años y eso no se apagó, sino que fue creciendo dentro de mí. Me sentía dentro de mí como un vacío, como algo hueco, como una necesidad de ser, y a la vez sentía que yo quería servirle a Dios y que sirviéndole a Dios iba a sentir la llenura, pues que se me iba a quitar ese vacío. Como a la edad de 18 años, estaba asistiendo a una campaña cerca de la casa de mi hermana, una campaña evangélica cristiana de una denominación. Estuve asistiendo, de lunes a sábado ponían películas y los domingos predicaciones. Terminó la campaña, me invitaron a sus casas, a unos cultos, comencé a ir, pero en mi corazón era una búsqueda, yo quiero saber dónde está la verdad. Y recuerdo que en un culto de un domingo estaba predicando a alguien y entonces estaba haciendo el llamamiento y uno de los hermanos se me acerca y me dice que pase adelante y que reciba al Señor. Yo le digo que yo no quería hacerlo porque yo tenía dudas, yo quería saber cuál era el bautismo correcto, si era en el nombre del Señor Jesucristo o en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él me dice, no, es lo mismo, pase adelante, pero en mi corazón no. En mi corazón era la verdad, yo andaba buscando, era la verdad. Si iba a dar ese paso porque ya yo estaba viendo que, el llamamiento era más fuerte. Yo quería hacerlo con certeza. Entonces, resulta que pasan los días, los meses, y yo, Dios mío, yo buscaba dentro de mí, pero yo no conseguía. Yo veía que me hablaban por aquí veía hermanos de diferentes iglesias, unos decían una cosa, otros decían otra cosa, y veía que se contradecían en lo que decían y cada uno, me presentaba como la verdad, pero se contradecían unos con otros. Eso me causaba más confusión. Entonces, en mi corazón había ese clamor, pues yo quería la verdad, encontrar la verdad. Un día, leyendo la Biblia, leía los evangelios, solamente los evangelios, y pasaba Apocalipsis porque no me gustaba leer mucho. Y cuando leí Apocalipsis, llegué a leer todo el libro de Apocalipsis y quedó en mi corazón una escritura. Eso quedó como un sello porque nunca se me olvidó, que es la última hojita de la Biblia, el último capítulo de Apocalipsis, donde dice que yo protesto a todo aquel que escucha, que oye las palabras de esta profecía. Si alguno le añadiere, yo le añadiré las plagas que están escritas en este libro, y si alguno le quitare, Dios le quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
En base a eso, yo creo que fue que yo empecé, que eso me ayudó a aumentar mi búsqueda hacia la verdad. Bueno, finalmente parecía como que dentro de mí yo no encontraba la verdad. Y el llamamiento era, o sea, el deseo de servirle a Dios era muy fuerte. Hasta que parece como que dentro de mí yo dije, como que estaba a punto de entregarme así al Señor sin tener la certeza de si esa iglesia, si ahí predicaban la verdad como era, la palabra de Dios como era. Cuando Dios en su soberana gracia me envió a mi hermano mayor, él vivía en el Zulia y él nos visitaba así rara vez, como 2 veces al año. En esa ocasión nos visitó y cuando está en mi casa y nos encontramos, mi hermana le dice, ay, qué bueno, Rafael, que viniste, porque Yusmeli se va a meter evangélica, esa fue la expresión de mi hermana. Y él dijo, qué bueno, Yusmeli, eso está muy bueno, pero tiene que tener cuidado. Y entonces me dice, ¿tiene que tener cuidado? Sí, y ahí empezó a hablar. Cuando él empieza a hablar, me empezó a decir que hay muchas sectas religiosas, que cada una hace su propia interpretación de una misma... O sea, eso no fue mi hermano, eso fue el Señor en mi hermano, dándome la palabra exactamente lo que yo andaba buscando. Cuando él empieza a hablarme, él me habla de que estamos en la séptima edad, en la Odisea. Él hizo que yo misma leyera el Apocalipsis, donde habla de la edad de la Odisea. Entonces él me presentó la palabra, o sea, el mismo Señor lo utilizó a él, dándome la palabra y dándome la palabra revelada. Cuando yo escucho todo eso, yo sentí en mi alma como que si mi alma dijera, esto era lo que yo andaba buscando. Y sentí una satisfacción tal que se acabó la búsqueda, en ese sentido. Se acabó la búsqueda, recibí paz, pues en ese momento cuando yo escucho todo lo que Él me está diciendo, la palabra de Dios, leyendo la misma Biblia. De ahí en adelante, bueno, ya yo tenía 21 años. Cuando me entero que mi vecina, una anciana, ella se congregaba. Yo empiezo a buscar, mi propio hermano me dice, hay una iglesia aquí que predican la palabra de Dios puras, que no le agregan y no le quitan. El pastor se llama Galdona, pero no recuerdo su nombre, me dijo él. Entonces cuando me dice el apellido Galdona, me pareció familiar y recuerdo un folletico que a mí me habían regalado. Cuando unos meses antes, no sé qué tiempo antes, en una ocasión que me fui a reunir con una compañera de clase, estaba estudiando un curso, yo llego, mi compañera está hablando, una señora está hablando con ella, y cuando yo llego y me acerco, me doy cuenta que la señora es una hermana y le está hablando la palabra de Dios. Esa fue la segunda vez que yo escuché la primera vez que yo escuché la palabra de Dios. Cuando yo le escucho a ella, la hermana que le está hablando a mi amiga, todas esas palabras, ella le hablaba de que el Señor estaba preparando un pueblo, así como una novia, como cuando el novio le dice a la novia que se prepare, así el Señor venía a buscar una novia pura. O sea, ella le estaba hablando la palabra, pero esa palabra que le hablaba a ella, esa la absorbiera yo. Yo sentía como cuando un bebé tiene mucha hambre y se toma su biberón con desesperación. Así sentía yo que eso me llenaba. Pero ella habló hasta cierto punto y yo quedé con el hambre, pues, con el hambre y la sed de la palabra, y hasta que fue la ocasión cuando el Señor me envía a mi hermano. La hermana me había entregado un tratadito y no era casualidad, era que lo habían repartido aquí mismo en el tabernáculo, y cuando mi hermano me dice así, yo voy y lo busco, y cuando lo encuentro, sí, era el mismo, exactamente. Me dijo, Yusmeli, ve a esta iglesia. Él me dijo, esa es la dirección, ve. Bueno, se fue mi hermano, quedé en la casa, empecé a buscar a alguien, a preguntar de mis vecinos quiénes, para ver si alguno se congregaba con el pastor, el hermano Galdón. Y fui a una vecina, le pregunté,
Ella me dijo, no, mi pastor no se llama así, pero somos los mismos, te invito. Yo se lo agradecí, pero no, nunca fui porque mi corazón decía que no era ahí donde me había invitado mi hermano o me había sugerido mi hermano. Hasta que tuve la oportunidad, mi mamá averiguó y mi vecina que estaba más cercana, la hermana Guillermina, ella se congrega aquí y me mandó a decir que como no, que con mucho gusto, que cuando yo quisiera viniera. Y bueno, fue cuando vine para acá, para el tabernáculo, y recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Bueno, espero que este testimonio sea de bendición a todo aquel que oye o que ve a través de este medio, ya sean niños, ya sean adolescentes, ya sean adultos. Espero que sea de bendición y que sea un estímulo, pues, para que ustedes también puedan, y les invito a que ustedes puedan recibir al Señor Jesucristo como su Salvador y van a encontrar la paz que su alma desea. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 7. Buenas tardes, hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Es un placer estar nuevamente con cada uno de ustedes delante de la presencia del Señor para alabar y glorificar su santo y precioso nombre, porque venimos delante de la presencia del Señor es para alabar su nombre. Recuerde que Él es digno de suprema alabanza. Por eso nuestra adoración tiene que ser una adoración perfecta delante de Él. Recuerde lo que dice la Escritura, que Él busca verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Y la manera de adorarlo es con el Espíritu Santo, en verdad. ¿Qué cosa es verdad? Su palabra es verdad. Por eso cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia de Dios, tenemos que venir con un corazón sincero delante de Él. El Señor quiere eso, sinceridad delante de su presencia. Él quiere que nosotros estemos en total armonía con Él, que sus pensamientos sean conformes a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Simplemente lo podemos simplificar, decir, bueno, la Biblia es la voluntad de Dios, amén, eso es correcto, pero Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Por eso, cuando nosotros oramos, cuando tenemos esa comunión, siempre la pregunta, recuerde que si es una comunión es porque los dos están hablando. O sea, usted tiene que hablarle al Señor, pero usted tiene que esperar la respuesta que viene de Él. Ahora, cuando usted está en comunión con Él, usted viene pidiéndole al Señor que le revele, que le muestre qué es lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para que Él se sienta agradado. Recuerde que el Señor siempre va a escuchar su palabra cuando usted viene delante de su presencia. Su oración siempre Dios la va a escuchar y Él le va a dar la respuesta. Pero Dios pide sinceridad. Por eso cuando nos acercamos al Señor, debemos venir con ese corazón contrito y humillado delante de su presencia. Dios se agrada de eso. Cuando nosotros somos sinceros delante de su presencia, cuando reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Así que cuando la invitación de parte del Señor es que cuando usted venga delante de su presencia, usted lo pueda alabar, usted lo pueda dar gloria, usted lo pueda glorificar. ¿Por qué? Porque Él es digno. Y si Él es digno, entonces hay que cumplir lo que dice la Escritura, alabar al digno. Nadie se halló digno, dice el apóstol Juan, pero hubo uno, el Cordero que había vencido. Él es digno. Así que nosotros como hijos de Dios debemos alabarlo a Él. Él quiere eso de nosotros. Él quiere tener nuevamente compañerismo. Recuerde que en el principio Él bajaba a la hora de la tarde a tener compañerismo con Adán. Pero ya sabemos que por causa del pecado hubo esa ruptura, se rompió ese puente, esa línea que había entre Él y Dios, pero Dios está restaurando. Por eso cuando usted entra en su presencia, usted puede tener nuevamente
esa comunión con Él. Y Él hace lo mismo que hizo con Adán. Empieza a hablarle, empieza a revelarle. Recuerde lo que dice la Escritura, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. O sea que Dios siempre le va a dar a usted revelación. Le va a dar a conocer qué es lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Ahora, ¿qué será lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Eso es una revelación. Eso es algo que usted tiene que experimentar, como lo dice Romanos 12. Para que experimentéis. La otra versión dice para que comprobéis. Es algo que se experimenta, que se comprueba cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Recuerde que es agradable y es perfecta delante de los ojos del Señor. Así que, hermano y hermana, nos conviene a nosotros, como sus hijos, cumplir toda justicia. Porque Él quiere que usted tome su posición. Recuerde que el camino del creyente, del cristiano, no se basa solamente en arrepentimiento. Ese es el primer paso. Después viene la santificación. Ese es el segundo paso. Después viene el tercer paso, que es recibir el bautismo del Espíritu Santo, volver a nacer. Pero no se detiene ahí. Nosotros como creyentes, como cristianos, somos como los niños cuando nacen. El niño no solamente se gesta en el vientre de la madre, no, empieza ese crecimiento dentro de la madre. Cuando él viene a este mundo por el nacimiento, él no se ha acabado todo. Ese niño no tiene un carácter que formar, tiene que empezarse a formar ese carácter en él, tiene que alimentarse, tiene que tomar fuerza, sus músculos, todo, el cerebro, todo tiene que irse desarrollando. En la vida del cristiano, en la vida del creyente, es lo mismo. Nosotros cuando recibimos, le hablé de las 3 etapas de la gracia: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Cuando un creyente ha nacido de nuevo, ha recibido la vida de Jesucristo, empieza ahora a formarse en él lo que conocemos como la estatura de un varón perfecto. Y ya lo sabemos, que es fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal y amor. Empieza a formarse ese carácter, porque es el carácter de Jesucristo. Y eso es lo que dice la Escritura. Si habéis nacido de nuevo, buscad las cosas de arriba. Ahora, cuando usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, empieza a formarse ese carácter en usted. Es la fe. Recuerde que hay una fe humana. Y esa fe, bueno, usted tiene fe de meter la llave en la cerradura y abrirla. Usted sabe que va a abrir porque esa es la llave correcta. Y así, cuando usted se levantara mañana, usted sabe que si se pone sobre sus pies, usted se va a permanecer firme, porque esa es la fe natural que ha sido dada a nosotros. Pero estamos hablando es de la naturaleza divina de Dios. La naturaleza divina de Dios le hace a usted creer cosas que no existen, que eso es la base, y eso es lo que nos dice Hebreos 11 en el versículo 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración, la otra versión dice la convicción de las cosas que no se ven. Ahora estamos hablando es de lo que son los caracteres, el carácter y los caracteres, desglosando cada uno de ellos, de Jesucristo. Así que estamos hablando, fíjese, de una fe. Y como dice la Escritura, no una fe fingida, es una fe real, es la fe de Jesucristo, es hablar la palabra y las cosas venir a existencia. Y así cada una de ellas, las pudiéramos desglosar cada una de ellas, pero estamos viendo lo que se forma en un hombre y una mujer, un creyente, una creyente que ha tomado la promesa de la palabra. ¿Cuál es la promesa de la palabra? Según Hechos capítulo 2 versículo 38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que estáis lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Así que esa promesa es dada para nosotros, así que en nosotros se tiene que formar esos caracteres de
Jesucristo. Fe, la fe de Jesucristo, recuerde el poder, la virtud de Jesucristo, la ciencia, el conocimiento de Jesucristo, la templanza que es dominio propio de Jesucristo, paciencia. Y no es una paciencia humana, que el vecino le hace daño, que usted tiene paciencia porque no ha conseguido un trabajo, o paciencia porque todo... No, es tener paciencia para con Dios. Esto es algo tremendo, esa virtud específicamente, porque nos habla de tener la paciencia para con Dios. Cuando Dios ha hecho una promesa, hermano y hermana, nosotros tenemos que tener la paciencia de Dios, sabiendo que el que prometió va a cumplir. Recuerde que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Dijo y no hará, habló y no ejecutará. Yo he dado mi palabra y no podré revocarla, dice la palabra del Señor. Cuando el Señor habla, hermano y hermana, ese es el momento. Ese es el momento de descansar en Él. El tiempo no es un obstáculo. No es un obstáculo. Yo sé que humanamente el diablo, y es algo que el diablo utiliza. Mira, te ha pasado tanto tiempo, no se ha cumplido, ¿será que fueron ideas tuyas? ¿Será que hubo una mentira? El diablo, recuerde que él es muy sagaz, él trata de desviarlo a usted de la verdad. Pero el tiempo no es un obstáculo para Dios. Por eso cuando Dios le ha dado a usted una promesa, aférrese a eso. No se mueva, no permita que ningún viento de duda, de incredulidad, de doctrina, de nada lo mueva de su posición. Por eso me detuve en este punto tan importante que es la paciencia para con Dios. Espera en Él. ¿Acaso no dice la Escritura? Espera en Él y Él hará y te dará las peticiones de tu corazón. Eso es una promesa de parte del Señor. Así que cada una de esas virtudes, temor de Dios, tener ese temor de Dios es ser como Dios. Amor fraternal, amor hermanable y amor que es la cúspide. Recuerden, no Espíritu Santo, sino que estamos hablando ya en este punto de adopción. Porque si estos son los caracteres de Jesucristo, el Espíritu Santo se recibe en la base de ese edificio. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo se recibe antes de que los caracteres se manifiesten en su vida. Por eso la importancia, hermano y hermana, de dar los pasos escriturales, de permanecer firme en la promesa que Dios le ha dado, porque no es solamente los caracteres de Jesucristo, también se tiene que manifestar en el creyente. Recuerda que estamos hablando de la novia, no estamos hablando de la iglesia llega hasta un punto, pero la novia va más allá, porque ella es la llamada a ir más allá, a dar ese paso, porque en ella se va a manifestar la palabra hablada, que la palabra hablada es la simiente original. Por eso que el profeta lo decía, la palabra hablada es la simiente original. ¿Por qué? Porque Adán tenía la palabra hablada antes de la ruptura por causa del pecado. Así que Dios está restaurando. Por eso este tema se llama Volviendo a las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo, hermano y hermana, se manifieste ese poder sobrenatural, que usted tenga la palabra en su boca. Pero para poder estar ahí, como le dije, falta que reciba primeramente el Espíritu Santo, se manifieste los caracteres de Jesucristo, se necesita manifestar el fruto del Espíritu según Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde nos dice, y el fruto singular, el fruto del Espíritu es amor. Recuerde, amor, y pudiéramos durar toda la tarde aquí desglosando lo que es el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, el amor se hace sin fingimiento, el amor nunca deja de ser, el amor es la fuerza más poderosa del universo, dijo el profeta de la edad. Y vemos que por amor el Señor vino a la cruz del Calvario. Así que el fruto del Espíritu es primeramente amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Sobre tales cosas no hay ley.
O sea que es un proceso en el cual Dios está llevando a la novia. Cada proceso, cada paso es como un escalón más alto para llegar a perfección. Sí, a perfección. Porque la Escritura lo dice. El mismo Señor dijo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y esto es algo tan simple que lo hemos escuchado. Es como un lapicero, no tengo uno aquí, pero un lapicero es perfecto cuando él cumple por el cual él fue creado, que es escribir. Así que usted es perfecto cuando usted cumple la razón por la cual usted vino a este mundo. ¿Para qué vino usted a este mundo? Por eso la importancia, y eso lo dice el apóstol Pedro, dice que si en vosotras están estas cosas y abundan, no dejará de estar ociosos y estériles, que es sin fruto, dice la otra versión. O sea que cuando usted recibe este poder vivificador de parte del Señor, empieza ese proceso. Entonces, estamos hablando de recibir el Espíritu Santo, de lo que es la estatura de un varón perfecto, de manifestarse el fruto del Espíritu, pero aún faltan cosas que hacer, que es hallar su lugar en el cuerpo del Señor. Lo dije hace un momento, no nos dejará estar ocioso ni estéril. No es decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo me siento, escucho el sermón y me voy para la casa gozoso. Eso es parte de eso. Pero usted tiene que saber para qué Dios lo llamó y qué es lo que usted tiene que hacer. Porque si usted lo ve en la parte natural, ninguna parte de su cuerpo está sin ninguna función, hasta lo más mínimo. Cada una de ellas cumple una función. Así que usted como parte del cuerpo tiene que cumplir esa función. Pero la pregunta importante es, ¿para qué lo llamó el Señor? Eso es una revelación. Nadie le puede decir a usted para qué lo llamó el Señor. Pero Dios sí se lo puede decir. Dios le puede dar a conocer, Dios le puede quitar el velo y mostrarle para qué Dios lo ha llamado. Ahora, si Dios lo llamó para ser mano, ¿qué hace usted en el pie? No puede estar ocupando un lugar en el cual Dios no lo llamó. Porque vamos a verlo de una manera natural. Una persona, y eso lo vemos, hay personas que caminan en dos manos, ¿verdad? Pero caminan, ¿qué? 20 pasos, si acaso pueden caminar hacia adelante con las manos. Pero las manos no fueron hechas para sostener este cuerpo. Las manos fueron hechas para otras cosas. Para eso están los pies. Aunque pudiera tratar de hacerlo, usted pudiera tratar de caminar con las manos, eso le va a cansar, eso le va a doler y no va a funcionar. Para empezar, no va a tener estabilidad. Así que cuando usted está ocupando el lugar que no le corresponde, usted no hace un buen trabajo. Dios no se agrada de eso. Pero cuando usted le es revelado por el Espíritu Santo, recuerde que el revelador es el Espíritu Santo. Cuando Dios le muestra, le revela, le quita el velo a usted, y usted toma su posición, se coloca en la posición correcta para la cual Dios lo llamó, usted empieza a operar de una manera correcta. Y ve el desarrollo, ve el fruto de esa orden que usted tomó, de esa posición en la cual usted está colocado ahora. O sea que en la vida del cristiano, la vida del creyente, la novia de Jesucristo, tiene muchas cosas que hacer. Y falta otra parte, que es adopción. Recuerde que el Señor, y Él dijo esto, y vuelvo y le repito esta escritura, ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, el Señor nos dejó la manera por la cual nosotros teníamos que pasar. Y una de ellas, recuerde que cuando Él recibe el Espíritu Santo, y esto es algo que lo hemos hablado ya varias veces, cuando Él recibe el bautismo del Espíritu Santo, porque sí recibió el bautismo del Espíritu Santo, allá cuando Juan lo bautizó,
recibe el Espíritu Santo, baja el Espíritu Santo en forma como paloma, no es que era una paloma, como paloma, baja el Espíritu Santo y se deja escuchar esa voz. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pero más adelante lo vemos en el monte de la transfiguración, dejándose escuchar esa misma voz, pero añadiendo algo más importante. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oíd. Quiere decir que cuando usted llega a adopción, recuerde que en la antigüedad el niño nacía y el padre ponía tutores para que enseñaran a ese niño para poder mover, manipular lo que es las riquezas de su padre, los bienes de su padre. Pero ese niño tenía que obedecer al tutor. Y el tutor era el que daba la orden de que el niño ya estaba preparado. El tutor hoy es el Espíritu Santo. Por eso la exigencia, porque sí, Dios es muy exigente con la novia. Dios quiere que la novia, o es la exigencia, es el llamado, que la novia llegue a esa estatura perfecta en el cual el poder de la palabra hablada va a estar en cada uno de nosotros. Por eso nosotros, como creyentes de la palabra, como creyentes de este mensaje de la hora revelada, tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad nos lleva a una completa y total obediencia a su palabra. No es una obediencia parcial, no es dudar, no. Es que usted es el llamado. Dios no va a utilizar a otra persona, es usted. No deje que otro tome su posición, no. Usted es el instrumento, usted es el agente que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que Él se pueda manifestar en usted. Pero Él necesita de nosotros una completa y total rendición. Recuerde que no puede resistir el Espíritu Santo, porque si tiene el bautismo del Espíritu Santo, recuerde que lo puede resistir, contristar y apagar. Por eso, fíjese, es tan exigente el Señor y Él espera de nosotros obediencia. Él no espera de nosotros que nosotros analicemos bien las cosas. No, vamos a ver si esto es verdad. No, Él quiere de nosotros es obediencia. Y vamos a estar leyendo una escritura que es Hechos capítulo 2, unos versículos nada más, porque no es solamente tener conocimiento, aunque el conocimiento es muy bueno, pero Dios espera de nosotros que hagamos su voluntad. Así que vamos a leer Hechos capítulo 2, unos cortos versículos de la palabra. Y así vamos a ver el desarrollo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu le daba que hablasen. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a hacer una oración en esta hora. Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor, por permitirnos una vez más estar, Señor, delante de tu presencia, Señor, para alabar y glorificar tu santo y precioso nombre, Señor. Pedimos en esta hora que tú nos ayudes, Señor, nos des revelación, Padre amado. Unge el hablar, el oír, Señor. Habla, Señor, tú, Padre celestial, porque estamos atentos a tu voz, Señor. Porque tu voz, Padre celestial,
trae bendición, Señor, vida eterna, Señor, trae sanidad, liberación, Señor, trae tantas cosas buenas, porque tú dijiste en tu palabra, Señor, tengo pensamiento acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para que obtengáis el fin que esperáis, Señor. Así que te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, Padre amado. Si hay algún desanimado en esta hora, anímalo, Señor, por el poder de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre amado, Padre celestial. Si hay algún enfermo, Señor, Padre amado, tu mano poderosa llegue a cada uno de ellos, Señor, a través de esta predicación, Padre celestial, y que recibamos, Señor, bendición y vida eterna en esta hora. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que, volviendo a las sendas antiguas, ¿qué se manifestó allá en el pasado? El poder vivificador. Ahora, los apóstoles, ellos estuvieron en el ministerio del Señor 3 años y medio. Ellos pudieron ver muchas cosas, manifestaciones, cuántas cosas. Y recuerde que la Biblia no está escrito todo lo que sucedió. Pero ellos vivieron todo eso, ellos tenían esa experiencia de hablar con el Maestro, de conversar con el Maestro, de abrazarlo, de tocarlo. Pero, aunque todo eso es muy bueno y muy bonito, hay algo importante que faltaba, y era el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, eso era una profecía, porque lo dice más adelante. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y ya sabemos este relato, o esta escritura. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán sueños, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Era una profecía lo que se estaba cumpliendo en ese momento. Ahora, el Señor les había dado una orden, y esa es la parte importante cuando Dios nos da a nosotros una orden. Si Dios le está dando a usted una indicación, o le está indicando, le está dando una orden de lo que tiene que hacer, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo bueno para nosotros. Recuerde que el Señor tiene algo mejor, y Él se lo quiere dar a sus hijos, porque Él conoce el fin antes que cualquier cosa. Es decir, Él conoce el fin en el principio. Así que cuando el Señor les dice, vayan y esperen en Jerusalén hasta, había un punto en el cual se iba a cumplir esa escritura, hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Y me llama siempre la atención esta parte de la escritura que leímos, donde nos dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Yo siempre he dicho, unánimes juntos y en armonía, porque ahí hubo, todas las cosas las pusieron en orden, e incluso pudieron ver que faltaba un ministerio, que era el que Judas Iscariote había dejado por causa de la desobediencia, de haber traicionado al Señor. Pero había una profecía en los Salmos, creo que era el Salmo 22, donde hablaba sobre que otro iba a ocupar ese obispado. Así que ellos, hasta eso pequeño, fíjense, ellos no estaban allá lamentándose ni nada, sino poniendo todas las cosas en orden. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que pongamos todas las cosas en orden, porque Él quiere. Y en palabras del profeta Eledá, él dijo que Dios está más interesado en darles el Espíritu Santo a nosotros que nosotros de recibirlo. O sea que el deseo ardiente de Dios hoy hasta en esta hora es darle el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Y eso es lo importante, porque nosotros podemos pensar tantas cosas sin el Espíritu Santo, de que las cosas son correctas,
Pero no se trata de eso, no se trata de lo que usted pueda discernir, no, se trata es de la guianza del Espíritu Santo, porque nos podemos equivocar hablando humanamente, pero cuando es Dios guiando a sus hijos, usted va a ir detrás del guía. Ahora, ¿se va a perder usted detrás del guía? Si Él es el que conoce el camino, entonces usted no se va a extraviar, y en esta parte no se va a extraviar de la verdad, no lo va a tomar un espíritu de error, por cuanto ha obedecido la voz del guía. El guía le dice, es por aquí, es mi palabra, es mi mano, soy yo. Usted puede estar sensible a su voz y puede diferenciar cuál es la voz de Dios, y usted sabe que la guianza es la correcta. Por eso cuando ellos fueron y obedecieron y pusieron todas las cosas en orden, Dios derrama ahora su Espíritu Santo. Ahí empieza la edad de Pentecostés, cuando Dios derrama su Espíritu Santo. ¿Qué se empieza a manifestar? El poder vivificador de Dios. ¿Por qué? Porque llegó el día de jubileo. Era el jubileo para ellos. Ahora, el Señor que ellos habían andado por 3 años y medio, ahora había venido a su corazón. Ya no estaba, ya no era Dios con ellos, sino que era Dios en ellos ahora. Ahora ellos eran los pequeños Mesías. Ellos sabían que Dios ahora, el Señor estaba derramado ahora en su corazón. Ahora, cuando Dios está en su corazón, usted no puede hacer las cosas contrarias. Hay un soldadito, como decía el hermano Galdona, ahí en su corazón diciéndole lo que es correcto y lo que es incorrecto. No me agrada. Siempre va a estar ese soldadito ahí redarguyéndolo si usted va a hacer algo equivocado. Por eso, y eso fue algo de que le dije en la introducción, de algo que no debemos hacer con el Espíritu Santo, que es resistirlo, contristarlo y apagarlo. Por eso, la visión, su visión tiene que ser clara. No puede ser la visión de un hombre. No, tiene que ser la visión de Dios. Ahora, ¿cuál es la visión de Dios? Su revelación. El Espíritu Santo le da testimonio de lo que a Él le agrada. Por eso dice aquí, de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu le daba que hablasen. Ahora, un hombre cuando recibe este poder de Dios, y ellos lo recibieron, siempre viene la crítica, la burla. Estos están llenos de mosto. Ellos pensaban que estaban borrachos. Pero, fíjese lo que dice aquí la Escritura. En el versículo 12 dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque los estaban escuchando en su propia lengua, y ahí desglosa cada una de las lenguas que estaban ahí, cada uno de las personas que entendían ahí. Ahí estaban los egipcios, los de Frigia, de Panfilia, habían africanos, fíjese esto tan tremendo, que es la otra parte del Cirene, romanos, extranjeros. O sea, habían muchas lenguas ahí y ellos los estaban escuchando en cada una de ellas. Pero fíjese, siempre viene la crítica. Ahora viene la pregunta. El que no conoce la palabra, ¿qué quiere decir esto? Fíjese, habían aquí unos que decían, estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Pero habían otros que decían, más otros burlándose, porque siempre hay los burladores. Más otros burlándose decían que están llenos de mosto, y mosto es vino, es decir, que estaban borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz
Y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio, y oí mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Fíjese, ahí viene ahora la predicación, y no fue una predicación suave, fue una predicación dura. ¿Por qué? Porque aquí los apóstoles, Pedro y los apóstoles, le estaban diciendo: ustedes mataron al Señor. Pero cuando hay un corazón sincero, cuando el Espíritu Santo le habla a su vida, usted no hace otra cosa sino reconocer que eso es humillación. Esa escritura tan conocida por nosotros, que segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero fíjense cómo empieza ese versículo: si se humillare mi pueblo. Y humillación es reconocer. Cuando nosotros reconocemos que no lo hemos hecho de la manera correcta, que no hemos obedecido a su voz, Dios atiende a esa oración. ¿Y qué hace el Señor? El Señor lo perdona, lo limpia, lo santifica, lo justifica y lo posiciona. Cuando usted reconoce, por eso la importancia de reconocer el movimiento de Dios para la hora. Entonces Pedro, hablándole duramente que ellos habían matado al Señor, en el versículo 37 dice: entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es una pregunta. Es verdad, reconocemos que lo hicimos. Ahora, ¿qué haremos? Ahora, un hombre lleno del Espíritu Santo lo va a guiar ¿a dónde? A las Escrituras, lo va a guiar a la palabra, lo va a guiar al movimiento de Dios. Fíjese, y Pedro le dice: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, y para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, y eso es algo tremendo, los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadidos aquellos días como 3,000 personas. Y perseveraban. Qué importante es esta palabra. Siempre me detengo porque me llamó mucho la atención del significado de los sinónimos que tiene perseverancia. Perseverar. Perseverar es persistir, insistir, permanecer, perdurar, permanecer. Así que los que perseveraban en la doctrina, los que persistían en la doctrina de los apóstoles, tremendo, de los apóstoles, y en la comunión es, recuerde, tener comunión con el Señor, es usted hablar con Él, pero el Señor que le hable a usted, eso es tener una comunión. Yo quiero tener comunión con usted, hermano y hermana, yo tengo que hablar con usted, y yo le hablo, usted me oye, después me responde y yo lo oigo. Eso es tener una comunión. Dios es de la misma manera, pero Dios espera de nosotros que lo dejemos hablar, porque muchas veces no lo hacemos. No dejamos que el Señor hable. Y Dios queriendo hablar. Y a veces nosotros nos presentamos delante de Dios a hablar y hablar y hablar, y no lo dejamos a Él hablar cuando Él quiere tener esa comunión con cada uno de nosotros. Recuerde, Dios quiere volver a lo original. Y eso es lo original. Es tener esa comunión, ese compañerismo con nuestro Padre Celestial. Así que, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjese algo tan importante. Antes del derramamiento del Espíritu Santo, el Señor les dio potestad para hacer milagros. Pero faltaba el Espíritu Santo.
Ahora, después el Señor los mandó a que se detuvieran, que no lo siguieran haciendo, porque ahora venía una obra que tenía que suceder, que era recibir el Espíritu Santo. Ahora viene esto y se vuelve a activar en ellos. Fíjese, muchas maravillas y señales eran hechas por mano de los apóstoles. ¿Por qué? Por tener la guianza perfecta de Dios. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y más adelante, fíjese, en el capítulo 3, versículo 1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, a la hora nona, que es las 3 de la tarde. Fíjese eso, hombres que habían tenido tremenda experiencia, tremenda manifestación, obrando señales, milagros, maravillas, ahora van al templo a la hora de la oración, que era a las 3 de la tarde, a orar. Ahora, ¿qué sucede? Cuando un creyente dobla la rodilla, recuerde que el Espíritu Santo, el poder, eso no lo hace una gran persona, eso debería más bien bajarnos. ¿Por qué causa? Porque es Dios el que hace todas las cosas. Y dice en el versículo 2, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que les diese limosna. Y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo, mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillo. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué es eso? El poder vivificador. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros hoy? Día presente. Que se vuelva a activar el poder vivificador. Y ya se está nuevamente activando. Así que nosotros tenemos que estar atentos al movimiento de Dios. ¿Qué está haciendo el Señor hoy? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿No ha visto su movimiento? Debemos estar siempre atentos a lo que Dios está haciendo. Porque fíjese algo importante. No es solamente, eso es algo que lo hemos hablado, como dice el apóstol Pablo, no es solamente palabras persuasivas de humana sabiduría. Un hombre como el apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, aún antes Saulo de Tarso, un hombre lleno de conocimiento de religión, con la Biblia perseguía, claro, obviamente no la tenía así, pero con el conocimiento que tenía, estaba persiguiendo a la iglesia del Dios vivo. ¿Por qué? Porque sin tener la revelación se puede hacer mucho daño solamente con el conocimiento. Pero teniendo el poder vivificador, la revelación, la guianza de Dios, usted no va a hacer nada fuera de la voluntad del Señor. Por eso, hermano y hermana, un hombre como Saulo de Tarso necesitaba algo muy importante, que es un encuentro personal con el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando usted se encuentra con el hacedor, el que escribió la Biblia, porque el que la escribió fue el mismo Señor, recuerde que los hombres fueron solamente santos hombres de Dios, como dice la Escritura, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero era el Espíritu de Dios el que estaba escribiendo la palabra. El hombre simplemente fue un instrumento utilizado por Dios. Siempre ha sido, como dijo el profeta de la edad, el agente de Dios, el hombre para escribir y hacer las cosas
que Dios quiere que se hagan en este día. Así que Saulo necesitaba un encuentro, porque no podía ser otro. Y alguien se puede preguntar, bueno, pero es que habían tantos hombres, ¿por qué no tomó uno de los apóstoles para escribir porque la mayor parte del Nuevo Testamento lo escribió fue el apóstol Pablo? ¿Por qué no uno de ellos? Si usted no se ha hecho esa pregunta, yo sí me la he hecho. ¿Por qué no tomó a uno de los apóstoles? O incluso al mismo Ananías, que fue el que lo mandó el Señor. Porque había un instrumento, porque el mismo Señor dijo, este me es instrumento. Este es un instrumento en el cual yo voy a utilizar. Así que cuando usted, hermano y hermana, tiene un llamado de Dios, recuerde, todos tenemos un llamado de Dios, pero cada quien en su posición. Aquí no se escapa nadie. Todo creyente, todos los que pertenecen al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo tienen un llamado. Hermano y hermana, todos tienen que tomar su posición, y cada uno de ellos tomó su posición. Sabemos que el apóstol Pedro era un pastor, así que cada uno de ellos tuvo que tomar su posición, y nosotros en este día tenemos que tomar nuestra posición en el cuerpo místico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Dios nos necesita. Así como lo oye, Dios necesita rendición, hombres y mujeres que se rindan. Y cuando una persona está rendida completamente, no, recuerde algo importante, no pierde el libre albedrío, porque usted jamás lo va a perder, incluso con el Espíritu Santo. Usted tiene libre albedrío, si no, no pudiera resistir, contristar y apagar el Espíritu. Usted tiene libre albedrío, y eso lo dijo el mismo Señor allá en el Getsemaní. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cada uno de nosotros tiene una voluntad, pero esa voluntad tiene que rendírsela a Dios, porque Él lo necesita completamente, no necesita parte de usted, no, lo necesita completamente. Hombre y mujer, verdaderamente siendo un prisionero. Así que vemos aquí a un apóstol Pablo, a un Saulo de Tarso, encontrándose con la columna de fuego. Ahora, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué fue lo que sucedió ahí en ese encuentro? Todo cambia cuando usted se encuentra con el creador de la palabra, con el creador del cielo y de la tierra. Dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice, Saulo respirando aún amenaza. Recuerde que Saulo había participado, había colaborado en la muerte de Esteban, había sostenido la ropa para que le dieran más duro a Esteban, había sido participante de ese homicidio de Esteban, pero él era el hombre escogido desde antes de la fundación del mundo para escribir el Nuevo Testamento. Dios lo hace de esa manera. Dios tiene una elección. Así que miren, no busque escaparse. Porque si Dios lo ha llamado para algo, recuerde, no puede estar ocioso y estéril, sin fruto, no. Si Dios lo ha llamado, usted no hay lugar en el cual usted se pueda esconder. Eso lo dice el salmista. Y me voy a los cielos, allá estás tú. Si voy debajo en el mar, allí me llega tu mano. Así que, miren, no hay manera de que nosotros nos podamos esconder delante de la presencia de Dios. Dice versículo 1 de Hechos capítulo 9. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandando de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase alguno de estos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que, llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Fíjese esto, un hombre tan fuerte, hombre tan rudo como el apóstol, como Saulo de Tarso, se encuentra con el Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Y qué sucede? Fíjese, como dice aquí, estaba temblando y temeroso. Así que necesitamos un encuentro, hermano y hermana, con este mismo Dios. Y reconocer que Dios está presente hoy. Es el movimiento de parte de Dios. Gloria al Señor. Así que vemos a un Saulo ahora, y el relato dice, bueno, vas a ir a encontrarte con uno llamado Ananías, él va a orar por ti porque había perdido hasta la vista, y él va a orar por ti para que sea lleno del Espíritu Santo y recobre la vista. Así que necesitamos un encuentro personal con el Señor. Usted cambia, usted no puede ser la misma persona cuando se encuentra con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Así que, como dice aquí, 1 Corintios capítulo 2 en el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros, ahora aquí vemos a un Saulo, a un apóstol Pablo, y aquí no es un Saulo de Tarso, no, vemos a un apóstol Pablo totalmente diferente. Así que hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Fíjese esto tan importante, después de haberse encontrado cara a cara con el Señor. Por eso la importancia, hermano y hermana, para nosotros es volver a lo original. Eso es el deseo de parte de Dios, que volvamos nuevamente a lo original, que se perdió. Porque si vamos a volver, es porque no estamos ahí. Entonces necesitamos volver nuevamente a esas sendas antiguas, donde ellos no hacían nada sin primero el Padre se lo mostrase. Y eso fue lo que dijo el Señor: yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. ¿Usted cree que los discípulos se movían por emoción? No. ¿A ellos les parecía algo? No, ellos buscaban revelación. Y si no, el Señor, como dice la Escritura, así como habló: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio, el Señor siempre se manifestaba. Había el mover de esa iglesia primitiva, era guiada netamente por el Espíritu Santo. Que siempre están los burladores, siempre van a estar los burladores, los que critican. Todo aquel que no le parece el movimiento de Dios siempre va a ir en contra. Recuerde que el mundo no lo va a aplaudir. El mundo religioso va a ir en contra de usted. Incluso, hermanos, y lo podemos hablar claramente, hermanos del mensaje, no lo van a aceptar, no lo van a creer. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que le puedan creer, en el cual Dios se puede manifestar. Porque no es solamente letra, recuerde. Porque la letra mata, pero el que le da vida es el Espíritu Santo. La letra mata y el Espíritu es el que la vivifica. Así que el Espíritu Santo quiere tener el control. Pero para poder él tener el control, usted tiene que darle el control del volante. Usted tiene que darle el volante al Espíritu Santo. Porque si usted quiere poner una mano en el volante, el Espíritu Santo quiere poner las dos. El Espíritu Santo no va a compartir ese movimiento entre usted y él. No, él quiere tomar el control. Ahora, él teniendo el control lo va a guiar ¿a dónde? A la verdad. Por eso sigue diciendo aquí: y estuve con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo se demuestra el Espíritu Santo? Eso es algo, es una nueva vida, recuerde. Ya usted no es el mismo del pasado, no, en usted se está formando, se formó el carácter de Jesucristo, los caracteres de Jesucristo, como lo hablamos en la introducción. En usted se está manifestando el fruto del Espíritu. Usted sabe cuál es su posición en el cuerpo, es decir, para qué lo llamó el Señor. Usted sabe que ya ha llegado a adopción, que eso no se puede llegar. Claro que sí, porque el Señor nos dejó el ejemplo. Si el Señor hubiese dicho que no era posible, eso es otra cosa, pero Él dijo, sé perfecto. Ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Así que nosotros tenemos que hacer como hizo el Señor. Y ellos llegaron a tal obediencia que la mayoría de ellos, el único que murió viejo fue Juan el Amado, que fue desterrado a la isla de Patmos, pero todos fueron matados. ¿Por qué causa? Porque ellos se quedaron con lo que el Espíritu Santo había dicho. ¿Quién los podía ellos mover? Ellos eran inamovibles. Nadie los podía mover de su posición, de su experiencia, de lo que Dios les había dado. Como dice el apóstol Pedro, lo que tengo te doy. Ahora, ¿qué hay en nosotros? Eso es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que responder. Recuerde que si aún no tiene el bautismo del Espíritu Santo, Dios está dispuesto a dárselo. Hoy, en esta misma hora, usted puede recibir el Espíritu Santo. Solamente pídalo. Porque la Escritura dice claramente, pedid y se os dará. ¿Cuánto más cuando pedimos cosas espirituales? Si recibimos las cosas naturales, porque le pedimos al Señor en fe, ¿cuánto más cuando le pedimos algo que es conforme sabemos a su voluntad, que es recibir el bautismo del Espíritu Santo? Recuerda, esto es lo original, estamos hablando de lo original, de lo que Dios quiere, de cómo inició todo, esas sendas antiguas. Así inició, en una obediencia a un mandato. Vayan y esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Si ellos se hubiesen ido para otro sitio, ¿qué hubiese acontecido? No hubiese acontecido nada. ¿Por qué causa? Porque iba a haber una desobediencia. Pero cuando usted obedece el mandato de Dios, hermano y hermana, mire, usted puede descansar en Él. El Señor lo dijo y Él lo va a cumplir. Usted puede descansar en una promesa. Recuerde que Dios no miente. Dice la palabra, yo Jehová no me mudo. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si Él lo hizo, y esto es algo que siempre hemos dicho, si Él lo hizo en el principio, lo va a seguir haciendo. Lo que cambian son los personajes. Pero el drama sigue siendo siempre el mismo. ¿Cuál es el mandato que Dios nos ha dado a nosotros? Oren, oren, oren. ¿Por qué? Porque así empezó esta última edad de la Odisea. ¿Cómo empezó? Orando. ¿Qué sucedió? Se derramó el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que está prometido? La obra, la gloria de esta casa será mayor que la primera. Así que, ¿qué estamos esperando nosotros? El derramamiento de ese poder vivificador. Como decía el hermano Galdona. La dinámica cayendo sobre la mecánica. Tenemos los planos de cómo hacer las cosas, pero necesitamos el poder para accionarlo. Eso es lo que la iglesia de Jesucristo está haciendo hoy. El mundo, la edad de la Odisea, está en una condición de oscuridad. Y es una corriente. ¿Y qué dice la condición de esa edad? No tengo necesidad de ninguna cosa.
Pero hay una necesidad muy grande en la vida del creyente, del cristiano, de la novia. Señor, ven. Necesitamos ser transformados, pero para ser transformados necesita haber una resurrección. Pero la novia tiene que clamar, Señor, ven, Señor, ven, para que suceda la resurrección, luego la transformación, luego la manifestación de los hijos de Dios de 30 a 40 días y luego el rapto. Y después que viene tribulación. Pero necesitamos cada uno de nosotros llegar a nuestra posición, porque si usted es parte de la novia, usted tiene que llegar a perfección, a una madurez. Tiene que ser perfecto. Y para llegar a perfección, necesitamos ser guiados por Dios, pero a través del ministerio establecido por Dios, que es Efesios capítulo 4, versículo 11, el ministerio quíntuple. Así que, como dice aquí el apóstol Pablo, más con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en el poder de Dios. ¿Qué iglesia es la que viene un enfermo y no recibe sanidad? No, tiene que manifestarse, tiene que caer el poder de Dios, tiene que manifestarse el poder de Dios. Porque estamos hablando de una iglesia viva, porque la iglesia tiene el poder de atar y desatar. Entonces viene un enfermo, un endemoniado y no va a ser sanado o desatado. No, tiene que ser desatado porque la iglesia tiene esa comisión dada por Dios. Así que, como le dije hace un momento, es un ministerio establecido por Dios, el ministerio quíntuple, y tiene una función, tiene un que es para la perfección de los santos. Perfección de los santos para la obra del ministerio. Así que este evangelio vino a nosotros en poder, demostración. No es solamente en palabras, no, demostración del poder. Por eso Dios cada vez nos sigue apuntando a lo original, a lo que sucedió allá en Pentecostés. Ese es el inicio, eso es lo que Dios quiere que se vuelva a manifestar en esta hora. Por eso el profeta de la edad, y con esto cierro, el profeta de la edad decía que, y eso te lo puede ver en el libro de las edades, específicamente en Éfeso, la edad de Éfeso, si alguien le dice que la edad apostólica ha terminado, no lo crea, no ha terminado. Así que para nosotros la responsabilidad es volver a lo original. Ese es el deseo de parte de Dios. Ahora Dios está esperando, Él está listo, simplemente está esperando por nosotros, que volvamos nuevamente a lo original. Así que esperamos que estas palabras hayan sido de edificación para cada uno de nosotros y que, como le dije hace un momento, si se humillara mi pueblo, si reconociéramos, si tan solo pudiéramos reconocer que necesitamos volver a lo original, Dios haría grandes cosas en medio de nosotros. ¿Se va a llevar a cabo? Sí, se va a llevar a cabo, pero usted es parte de ese programa de Dios y necesita estar en su posición correcta. Recuerde, Espíritu Santo, primordial en su vida, caracteres de Jesucristo, manifestándose el fruto del Espíritu en usted, su posición en el cuerpo, usted tiene que saberlo, usted tiene que llegar a adopción. Todo eso pide de Dios, de cada uno de nosotros, porque eso fue lo que fue exigido allá en el principio y Dios no ha cambiado su programa. Cambiaron los personajes, pero el programa de Dios sigue siendo el mismo. Así que el Señor Jesucristo le bendiga y les guarde. Vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora, Padre amado, por estas palabras, Señor, que tú nos has dado, Padre Celestial. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre Celestial, y que estas palabras, Señor, queden en nuestro corazón y podamos meditar en cada una de ellas, Señor, porque eres tú, Señor,
el que muestra todas las cosas. Te rogamos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que, hermano y hermana, necesitamos volver al principio, al jubileo, a Pentecostés. Esa es la exigencia de parte de Dios. Usted es parte de la novia, debe volver ahí. Debemos volver ahí, porque ahí Dios se va a manifestar en medio de hombres y mujeres que se han quedado con la palabra. Recuerden, no espere que el mundo lo aplauda. No espere que le den la aprobación de que usted está orando todos los días. Así empezó la edad. Y Dios lo va a volver a hacer. Solamente espera por cada uno de nosotros. Que el Señor Jesucristo me le bendiga y les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.